Buenos días o buenas tardes, depende de cuando estéis viendo el vídeo. Vamos a ponernos bien, que no sale muy bien. Vamos a ver hoy las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Kirchhoff, que en algunos sitios lo escucharéis como Kirchhoff o cualquier cosa rara. A mí me da igual, vosotros lo pronunciáis como queráis, pero que sepáis que normalmente se le llama también ley de nudos y de mallas, ¿vale? Son dos leyes realmente, ¿vale? La primera, ley de nudos, la segunda, ley de mallas. Así que vamos a definir en principio qué es un nudo y qué es una malla en un circuito eléctrico, ¿vale? Vamos a ver. Primera cosa, un nudo. Vamos a poner un circuito eléctrico de ejemplo. Tenemos aquí un circuito eléctrico, una resistencia R1, una resistencia R2, una tensión, una fuente de alimentación con una tensión V1, una fuente de alimentación con una tensión V2. Hasta ahí, claro. ¿A qué llamamos nudo? Llamamos nudo a los sitios donde se cruzan dos conductores, donde se unen dos cables. Si vemos el circuito, evidentemente solamente tenemos dos sitios donde los cables se cruzan, donde los cables se cortan, que son este y este. ¿Vale? Bien. Pues para los nudos, Kirchhoff dijo una cosa, que antes o después dijo José Mota, y es que las gallinas que entran por las gallinas que salen. Sabemos que la electricidad básicamente es un movimiento de electrones y los electrones ni se crean ni se destruyen, ¿no? Es decir, si hay unos electrones que llegan a un camino y en ese camino hay una bifurcación, hay dos sitios para ir, hay dos caminos para coger, pues evidentemente se van a repartir por uno y se van a repartir por otro. Pero lo que está claro es que si entran 40 no van a salir 62. Y si entran 40 no van a salir 19. Y los otros 21 se van a quedar ya zapados. No. Entran 40, salen 40. ¿Vale? Por lo tanto, eso fue lo que dijo Kirchhoff, básicamente. En cada nudo de un circuito eléctrico, en un nudo de un circuito eléctrico, la suma de las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. Bien, vamos a verlo en este circuito concreto. En este circuito concreto, ¿qué intensidades son las que se pueden mover? ¿Qué intensidades son las que hay alrededor de uno de esos nudos? Pues veremos. Mira, hay una intensidad que viene por aquí, una y 1, si queréis, y esa y 1, si os da la gana, pues vamos a decir que se convierten en una y 2 que salen y en una y 3 que salen. ¿Por qué os digo que si os da la gana? Esto no es así porque sí, no. Es así porque yo he querido. Porque el sentido de las intensidades, voy a poner yo el que me dé la gana. ¿Quién me dice a mí que la intensidad hay 1 cuando yo resuelva el circuito? El sentido no es el contrario. ¿O quién me dice a mí que la intensidad hay 3 cuando yo resuelva el circuito? Su sentido no es para arriba. Podría ser perfectamente. Bueno, ¿y cómo hago yo para adivinarlo? ¿La bruja Piti? No. Pon el que te dé la gana. Si cuando termines el ejercicio, cuando termines de resolver el circuito, el resultado que te sale es positivo, has acertado. Si el resultado que te sale es negativo, pues simplemente cambiamos el sentido de la intensidad, porque es que la intensidad va al contrario. Simplemente, ¿vale? No nos complicamos la vida. Tan fácil como eso. Por lo tanto, ya sabemos. Primera ley de Kirchhoff, ley de los nudos, sumatorio de las intensidades que llegan a un nudo igual a 0. Sumatorio de las intensidades igual a 0. Vamos a hacerlo en nuestro caso concreto. En nuestro caso concreto, en este nudo, ¿quién entra? I1. ¿Quiénes salen? I2 e I3. Por lo tanto, I1 es igual a I2 más I3. Primera ley de Kirchhoff. Puede haber alguno que me diga, Luis Carlos, son dos nudos. Vamos a aplicarlo en el segundo. Porque en el primero sale eso, pero ¿y en el segundo qué sale? No hace falta que lo diga, no hace falta que lo haga. Vamos a hacerlo. Venga, ahora lo borro. ¿A este nudo quién entra? Si I3 sale de aquí, aquí llega I3. Por aquí por la derecha, ¿quién viene? Pues mira, viene I2. Y por aquí por la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Pues que I1, si I1 viene así, pues lógicamente I1 viene para acá. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues que volvemos a aplicar la ley de Kirchhoff y volvemos a decir, los que entran igual a los que salen. ¿Quiénes salen de aquí? I1.
¿quiénes entran aquí? I2 e I3. Por lo tanto, tenemos exactamente la misma igualdad. Es decir, que de los dos nudos solamente vamos a poder aprovechar uno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la otra ecuación es exactamente la misma ecuación. ¿Bien? Bien. Vamos a borrar entonces esta segunda ecuación y vamos a borrar las intensidades. Y vámonos con la segunda ley de Kirchhoff. Hemos dicho que la primera es la de mallas. Perdón, primero la de nudo. Y ya lo hemos visto. La segunda es la de malla. ¿Qué es una malla? Bueno, pues se define una malla en un circuito eléctrico como cualquier recorrido cerrado. ¿Vale? Es como un circuitito dentro del circuito. Entonces, si nos fijamos aquí, mallas, ¿quiénes pueden ser mallas? Pues mira, puede ser desde este nudo hasta este nudo. Anda, eso es una malla. Pues sí. Y esto, este caminito de aquí es otra malla. Pues sí. Y el circuito entero por fuera es otro recorrido también distinto, es otra malla. Correcto. En este circuito, por ejemplo, tendríamos 3 mallas. Con las mallas pasa una cosa. De las mallas nosotros vamos a sacar una serie de ecuaciones, ¿vale? Si cogiéramos las 3 ecuaciones de las 3 mallas que conforman ese circuito, veríamos que tienen una característica. Y es que una de ellas es combinación lineal de las otras dos. Vosotros sabéis que cuando estamos solucionando sistemas de ecuaciones, si alguna de las ecuaciones es una combinación lineal de las otras dos, pues como si no la tuviéramos, ¿vale? Es decir, si yo tengo 2 ecuaciones y una combinación lineal de esas 2 ecuaciones, no tengo 3 ecuaciones, tengo 2, porque esta es una combinación lineal y las combinaciones lineales no me aportan ninguna información extra, por decirlo de alguna manera. Pues con las mallas pasa lo mismo. Si cogiéramos las 3 mallas, la tercera o una de las ecuaciones no nos iba a aportar información, es decir, ahí vamos a tener que quitar el tirón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las mallas? Pues para resolver circuitos aplicando la ley de malla de Kirchhoff, segunda ley, solamente cogeremos el número de mallas menos 1. Es decir, ¿qué tenemos? 3 mallas. Pues vamos a coger las ecuaciones que corresponden a 2 mallas, ¿vale? Las que nos dé la gana, Bien, normalmente siempre se cogen las internas porque son las que presentan menos variables. Lógicamente, cuanto más chiquitito sea el circuito, menos cosas nos vamos a encontrar por el camino. ¿Quieres coger la de fuera? Porque la de fuera es más fácil, pues coges la de fuera y no pasa nada. Pero siempre tenemos que eliminar una. Es decir, una de ellas no la utilizamos. Por lo tanto, tenemos 3 mallas en este circuito concreto, vamos a poder utilizar 2 mallas. Bien, hemos dicho lo que es una malla, pero todavía no hemos dicho lo que dice la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff dice, si la primera hablaba de las intensidades, ya sabemos que en todo el tema de electricidad muchas veces van aparejados y hay cosas que son muy complementarias, pues si uno habla de intensidades, el otro habla de tensiones. Entonces, la ley de malla, Kirchhoff habla de tensiones y dice que el sumatorio de las tensiones a lo largo de una malla, en el recorrido de una malla, el sumatorio de las tensiones es igual a 0. Bien, parece que es un poquito más complicado. Hombre, el otro es más evidente. Se ponen flechitas, se miran, se ven, arreglado. Esto es un poquito más de pensarlo, pero vamos a ser sistemáticos. Para aplicar la ley de malla sin equivocarnos, lo primero que vamos a elegir es ¿en qué sentido vamos a recorrer la malla? Luis Carlos, ¿qué estás hablando? Vamos a ver. Vamos a coger una malla. Esta primera. Podemos recorrerla en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, empezamos por V1, después venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O podemos empezar por V1, pero después vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Luis Carlos, ¿y eso tiene importancia? Sí, tiene importancia. Y vamos a ver por qué tiene importancia. Vamos a suponer que nosotros elegimos este sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Nosotros vamos a recorrer el circuito en este sentido. Vamos a empezar por V1. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a V1? Oye, ¿cómo estamos recorriendo el circuito? En este sentido, V1, ¿por dónde le entramos a V1? Por el negativo. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda. Menos V1.
¿Le entramos por el negativo? Pues ponemos menos V1. Si hubiéramos entrado por el positivo, le pondríamos V1. ¿Vale? Menos V1. Siguiente paso. Anda, unos voltios que se gastan por I1, R1. Es decir, ahí hay una caída de tensión, que es el producto de la intensidad por la resistencia, ya lo hemos visto. Y ahora hay que ponerle el signo. ¿Es positivo o es negativo? ¿Veis cómo era importante que decidiéramos cuál era el sentido en el que estábamos recorriendo el circuito? Bien. Pues si el sentido en el que nosotros recorremos el circuito coincide con el sentido de la flechita de la intensidad, que también hemos puesto el que nos ha dado la gana, si este recorrido, este sentido coincide con el sentido de la intensidad, los voltios que se gastan ahí los vamos a poner como positivos. En este caso, este va en el sentido de las agujas del reloj, la intensidad y uno va en el mismo sentido, por lo tanto esto será positivo. Bien, seguimos. Seguimos. Y aquí hay otros voltios que se gastan en esta malla, que es el producto I3 por R2. I3 por R2. Misma jugada. ¿El sentido que nosotros hemos elegido para recorrer el circuito coincide con el de la intensidad? Este es el sentido. La intensidad viene en el mismo sentido. Hemos elegido la intensidad para abajo. Coincide, por lo tanto, intensidad positiva. Y volvemos a la pila, a la fuente de alimentación. Por lo tanto, habremos terminado. Esta es nuestra ecuación de esa malla. ¿Y qué hemos dicho? Que el sumatorio de las tensiones en una malla es igual a 0. Fácil. Vamos a hacerlo con la siguiente malla. ¿Vale? ¿En qué sentido vamos a recorrer la siguiente malla? Vamos a seguir manteniendo el mismo sentido. Vamos a seguir manteniendo este sentido. ¿Vale? Aquí hay un I3 que no hace falta. Vamos a seguir manteniendo ese sentido. Bien. Empezamos por esta resistencia. ¿Vale? Hemos empezado por aquí, pues empezamos por esta resistencia. Esta resistencia gasta unos voltios. ¿Qué voltios? I3 por R2. ¿Vale? I3 por R2. Ahora, la intensidad coincide con el sentido que nosotros estamos dándole la vuelta a la malla. Estamos dándole la vuelta a la malla así. Y la intensidad, ¡puf!, justo nos viene de frente. Por lo tanto, no coincide. Si no coincide, el sentido de ese voltaje lo ponemos negativo. Y seguimos. Chacachán, 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 chacachán. Seguimos por aquí y lo que nos encontramos es con V2 que entramos ¿por dónde? ¿Por el positivo o por el negativo? Por el positivo. Por lo tanto, más V2. ¿Y aquí qué tendríamos? Pues tendríamos que ya hemos terminado la malla. Por lo tanto, suma de tensiones igual a 0. ¿Bien? ¿Vale? Fijaros. En este caso concreto, ¿cuántas incógnitas tenemos? Normalmente, ¿qué nos dan? Hombre, nos dan los valores de la fuente de alimentación y nos dan los valores de la resistencia. Eso es lo típico y que nos pide por las intensidades que circulan por cada circuito. Por lo tanto, tendríamos una ecuación que hemos sacado de la primera ley de nudos. Otras dos ecuaciones más que hemos sacado de la ley de mallas. Fijaros que podría coger esta tercera malla al completo. Pero ya hemos dicho que si cogemos esta tercera malla al completo, es una combinación lineal de estas dos y no nos va a aportar ninguna información, sino que nos va a confundir. Vamos a meter ahí material que no sirve para nada. Por lo tanto, para liarnos más, no lo metemos. Lo dejamos tal y como está. Incógnita. Tenemos I1, I2, I3. 3 incógnitas. ¿Tendremos 3 ecuaciones? Vamos a ver. Aquí V1 se supone que es conocido. R1 se supone que es conocido. I1 incógnita. R2 conocido. I3 incógnita. Y en este de aquí tenemos V2 que es conocido, R2 que es conocido, I3 incógnita. Es decir, nuestras incógnitas serían, en este caso, I1, I2, I3. ¿Y los podemos solucionar? Sí, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por lo tanto, en principio, sistema compatible determinado, solucionando. Otra historia es cómo lo solucionáis, ¿vale? ¿Se puede solucionar? Pues
a pito pito gorgorito, según veáis. En este caso, por ejemplo, a mí lo primero que se me viene es, si en este de aquí solamente tengo una intensidad, automáticamente voy a despejar la intensidad I3 de aquí. Pero eso no nos pasa siempre, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues despejar, por ejemplo, imaginaros. Es que en este caso está muy concreto. Pero en otros casos, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejamos de uno la I2 en función de I1 y en otro la I3 en función de I1. ¿Vale? Con lo cual todo estaría en función de I1 y sacamos el valor de I1. Y así ya lo traspasaríamos a las otras ecuaciones. Sacaríamos I2 y posteriormente I3. Otro sistema más, y perdón por la redundancia, sistemático, pues por la regla de Cramer, ¿vale? Yo no sé si habéis dado ya en matemáticas la regla de Cramer. De cualquier manera, en el ejemplo que vamos a ver posteriormente de un circuito, voy a solucionar un circuito completo con la regla de Cramer y lo voy a solucionar por el sistema habitual de sustitución, ¿vale? Entonces, yo creo que en principio, para que os hagáis a la idea de leyes de Kirchhoff, es suficiente y en el próximo vídeo os colgaré un circuito, interiorizar bien qué significa la ley de nudo, qué significa la ley de mallas, qué es lo que tenemos que hacer, es decir, primero elegimos un sentido convencional para las intensidades, después elegimos un sentido convencional para recorrer cada una de las mallas. Otra cosa que se me ha olvidado. Oye, Luis Carlos, y yo esta la he recorrido en el sentido de las agujas del reloj, ¿y la otra la puedo recorrer en el sentido contrario a las agujas del reloj? Sí. No hay problema, ¿vale? Es decir, si tú en otra vez, que, oye, es que a mí me salen aquí muchos menos, le voy a dar la vuelta a ver si me salen menos signos menos. Me da igual, o por el motivo que te dé la gana. Tú puedes. Es convencional tanto el sentido de las intensidades como el sentido en el que los recorres, ¿vale? Eso sí, una vez que hemos elegido el sentido de las intensidades, eso ya se queda hasta que terminemos el problema, ¿vale? Hasta que lo terminemos. Y cuando terminemos, si la intensidad te sale menos 2,5 miliamperios, pues ya sabes que la intensidad son 2,5 miliamperios, pero en el sentido contrario al que tú hayas elegido. O sea que ningún problema. Bien, bueno, pues dudas, ya sabéis dónde estoy disponible. Y en el próximo vídeo os cuelgo un circuito completo solucionado. ¿Vale? Venga, nos vemos.